Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, William, tengo que recordar al oído todos aquellos acontecimientos dolorosos de hace exactamente 6 años. Sí, señor. Porque forman parte de la historia de Colombia. Así es. Y porque eso no se ha corregido, ni nadie ha podido pedir perdón. El dolor de los míos, el dolor infinito de mi madre anciana, ya muy cercana a la muerte por razones de su edad, de mi esposa, de mis hijos. 3 de ellos vinieron desde los Estados Unidos sin saber qué iban a encontrar de su padre porque era imposible preverlo. Tatiana estaba aquí y llegó, ¿cómo le parece? Le cuento al oído que trataron de detenerla, que no se acercara a mi camastro de moribundo. Ay. Ave María, no sabía. Claro que allá llegó el general. No sabía con quién se metían. Claro, allá llegó el general Naranjo a ver si estaba muerto, para poderle dar el parte de victoria a los que estaban interesados en mi muerte. Pero ¿cuánta gente? El primero en viajar para estar al lado mío fue el presidente Álvaro Uribe Vélez y un amigo del alma, Julián Vicente Holguín, que vino desde Cali. Sí, ¿Cuántos vinieron después? El De mis presidente alumnos, Betancur. de mis amigos, el presidente Betancur, ancianísimo, allá estaba Enrique Gómez Hurtado, Plinio Apuleyo Mendoza. ¿Cuántos de esos amigos inolvidables que pasaron por mi clínica y de los que no tengo más constancia que algunos escritos que dejaron en mi recuerdo, porque pues yo no era persona para recibir visitas ni para estar atento a todos ellos. El presidente Uribe fue el primero en viajar, William. Sí, señor. ¿Y qué dijeron la misión que vino de los Estados Unidos a ver cómo era el cuento? De la bomba Lapa. Sí, señor. Primera vez y por fortuna única vez hasta ahora que en América estalla una bomba Lapa. Sí, señor. Vinieron los técnicos americanos a ver cómo era aquel engendro diabólico que es una bomba Lapa. Y al final, después de haber examinado esa camioneta, le preguntaron a los técnicos de explosivos del CTI, explíquenos una última cosa. De esa camioneta, ¿cómo pudo salir alguien con vida? Sí, señor. Es que técnicamente, desde el punto de vista de la técnica de los explosivos y de la física, no era posible que yo estuviera con vida. Esa es obra de Dios, que Él sabrá cómo y por qué hace sus cosas con la protección de San Miguel Arcángel, que es una protección permanente, es un intermediario de Dios para defendernos. Pero los técnicos americanos nunca entendieron cómo pude salir con vida de ese atentado. ¿Y quiénes fueron y qué buscaban? Ya se sabe quiénes fueron, desde luego. ¿Qué buscaban? Silenciarme. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la compasión siquiera con las familias de mis escoltas sacrificados? ¿Dónde está? A ver, queremos saber. Ni una palabra. Familias abandonadas. Lo que ha sido esa tragedia familiar de Ricardo y de Rosenberg. Nadie lo sabe. Porque las vidas de las víctimas son bastante más dolorosas de la que la víctima puede contar, ¿no? Sí. Es que al niño que dice, me mataron a mi padre, sí, la tragedia que hay envuelta en eso. La vida se le desbarata por completo. Ah, no. La vida de los desplazados, la vida de los que han sufrido tanto como resultado de estos crímenes, Montserrat, que el mundo entero ha dicho. Sí. ¿Esto por qué se multiplicó en Colombia? Por obra de los acuerdos de paz. ¿Por qué tenemos 240.000 hectáreas sembradas de coca en lugar de 40.000? Por obra de los tratados de paz, con toda la tragedia que eso trae consigo. Es que William uno lo cuenta fácil. Ese padre que se fue a buscar su hijita y que logró encontrarla, una niñita de 14 años que salía del colegio vestidita de uniforme, que la estaban prostituyendo en las calles del barrio Santa Fe, logró recuperarla. ¿Cuántos padres no recuperaron jamás a sus hijitas? Sí, señor. ¿Cuántos? Víctimas de esa cosa atroz, que son las ollas del microtráfico dirigidas por las FARC, manejadas por las FARC en todas las ciudades del país. Por eso tiene razón el padre Alirio,
cuando dice lo que dijo en su homilía, que aquí, doctor, se nos inundó esto, todo el mundo quiere volver a escuchar al padre Alirio, porque es una voz de una autoridad eclesiástica que se apartó de quienes patrocinan algo. No, los que se apartaron fueron los otros. Sí. De lo que la Iglesia Católica predica o debe predicar. Sí, pero mire, doctor Londoño, la indignación que usted siente, la sienten, yo diría que la mayoría de los colombianos. A mí me preguntan, definan estos momentos cuál es el estado de ánimo de Colombia, yo diría indignación. Indignación por todo lo que está pasando, ¿eh? No, usted no es el único, porque son muchísimas las víctimas en este país. Son una cantidad enorme de gente que no puede creer lo que está pasando en estos momentos, cómo los delincuentes salen premiados, ¿no? Mire, en estos momentos uno recuerda lo que sucedió con Andrés Felipe, un niño de tan solo 12 años, padecía cáncer. Desde Buga le clamaba a la guerrilla de las FARC que soltara a su papá, el cabo José Norberto Pérez. Nunca fue posible. El niño falleció y lo único que pedía, recuerdo tanto en una carta, era que su última voluntad era ver a su papá para poder descansar en paz. No lo dejaron. El cáncer se lo llevó y las FARC hoy sí pide no solamente garantías judiciales, porque las garantías las hay, sino prebendas judiciales. Pero comodidades. Como esto no es cosa de nosotros, que escuchemos nuevamente al padre Alirio, a Monseñor Alirio, tan cercano a nuestros afectos y tan pantalonudo como el Monseñor Mercado. Usted sabe que el señor Álvaro Leiva conoce. Ha dicho que se me fueron las luces, comparándome con el fraile Tomás de Torquemada, confesor de la reina Isabel la Católica, bendita de Dios no me tocó, y siendo él el primer inquisidor de Castilla y Aragón del siglo XV. Prefiero que se me vayan las luces, pero no ser cómplice de estas decisiones, porque Santrich debe regresar a la cárcel y esperar. La sentencia de la extradición, que no fue una investigación de una estación de policía, sino de la DEA y la Fiscalía. Ellas hicieron este proceso. Él y sus cómplices del secretariado no tuvieron compasión con aquel niño que sufría de cáncer y suplicaba ver por última vez a su padre secuestrado. Él y el secretariado no tuvieron compasión con los militares que murieron de hambre y fueron asesinados, y otros a tiro de gracia. Él y el secretariado no tuvieron compasión con los civiles secuestrados, ni con sus familias y asesinados. Él y el secretariado fueron también los causantes de muchos secuestros, de mucho maltrato a muchas mujeres y obligadas a abortar. Ellos no tuvieron compasión con tantos masacres y sufrimientos de familiares de las víctimas ante el secuestro y los genocidios cometidos. Mi decisión se mantiene y recuerdo las palabras del reverendo Martin Luther King, quien decía: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando la Iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Bueno, doctor, ¿cómo le parece la Iglesia, William, la Iglesia de los mártires? Sí, señor. ¿En qué bases está fundada? ¿Cuál fue la arcilla que sostuvo la Iglesia durante siglos? La sangre de los mártires, los que daban su vida por profesar la religión, por mantener la idea de Jesús. Jesús, el que expulsaba del templo a látigo a los que lo profanaban. Lucas 19:48 está escrito que mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de asaltantes. Pues Lucas, en eso. 19:45-48. Eso hizo el cardenal. Claro. Convertir una casa de oración del episcopado aquí en Bogotá en una cueva de un bandido que porque, es que, dice el farsante el cínico del general Naranjo, es que se trata de una decisión humanitaria. ¿Qué tal?
A ver, Entonces, le darían el mismo tratamiento a todos los presos que se decreten en huelga de hambre y cuya vida amenace con terminar. Claramente. A ver, cínico Naranjo, dígame. ¿Usted propondría que se le diera el mismo tratamiento a todos los que tomen el mismo camino? Oiga, doctor Londoño, y sale el ministro de Justicia, Gil Botero, a decir que él asume la responsabilidad política. El contratista sale a decir que él va a asumir la responsabilidad política por ese traslado. Pero lo que me llama la atención es que el poder de la justicia, que debiera en estos momentos imperar en Colombia, porque este asunto no es del Ejecutivo, sino de la justicia, no existe, no está. Es increíble cómo el gobierno, el Ejecutivo, se mete en los asuntos de la justicia, traslada a Santrich, él mismo, solito, la rama legislativa, y la justicia no dice una sola palabra. El juez, el fiscal, nadie dice nada. Y es un silencio que duele muchísimo. Pero el fiscal dijo en su momento que no conocía esa decisión y que no estaba de acuerdo, pero da igual, ¿no? Se saltaron a la torera al fiscal, ¿no? Claro, la rama judicial judicial no existe. Y entonces simplemente el señor contratista, ministro de Justicia, dice, no, es que yo asumo la responsabilidad. Miren ustedes datos que hemos recogido desde las píldoras de la memoria del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Más de 30 ataques terroristas del ELN y las FARC contra la Iglesia Católica. Entre ellos, el más emblemático ataque fue el de Bojayá, donde asesinaron a 119 personas y más de 43 niños. El asesinato de Monseñor Jaramillo, el asesinato de Monseñor Duarte Cancino. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿y qué dijo José Manuel Acevedo? Pues a propósito de eso, José Manuel Acevedo publica su columna en Semana, pues semanal, que se llama Que lo extraditen ya. Y habla de los beneficios de extraditar a Santrich, pero además le habla a quienes dicen que extraditarlo es llevarse la verdad y dejar a las víctimas sin su derecho a la reparación. ¿Cómo le parece? Y les dice, en ausencia de Santrich, la estructura de las FARC está en condiciones de satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad. Pero además, le pregunta a quienes dicen que no se lo pueden llevar por respeto a las víctimas, les dice, ¿confiarían ustedes en que Santrich aporte verdad siendo el rey del cinismo, el dueño de la repudiable frase quizás, cuando fue preguntado justamente por sus víctimas? Aún más, ¿creen ustedes que la JEP lo haría responder y le impondría las máximas sanciones cuando en este episodio más parece encubriéndolo y queriéndolo dilatar en una decisión de fondo que actuando con celeridad e imparcialidad? ¿Y qué le contestó Vivanco? Y Vivanco le contesta lo siguiente: creo que José Manuel Acevedo y Revista Semana cometen un error en análisis sobre extradiciones a comandantes de las FARC. Extradiciones no solo limitarían las confesiones, también dificultarían las condenas por graves abusos. Víctimas merecen una sentencia judicial que condene a responsables. Le salió abogado de oficio, ¿ah? ¿Cómo le parece abogado de oficio de los bandidos al señor Vivanco? Óigame, William. Señor. Está bien sentado, bien amarrado. Míreme. A ver, yo miro. Doble cinturón y todo. Bueno, Monse, amárrese también el cinturón. Sí. Monse. Es que lo que están diciendo es que a Santrich no se lo llevaron para allá de gratis. Es que lo quieren y lo van a sacar vivo. Se va a fugar del episcopado. Y se va a fugar, inclusive, están diciendo que lo van a dar por muerto y van a sacar de allá el cadáver que no es, para que el muerto que sí es se pueda fugar. Esa es por Dios. Por eso la huelga de hambre, para decir que se murió por eso. Exactamente, la huelga de hambre es para justificar, se murió Santrich. Yo les dije, ese señor no está haciendo ninguna huelga de hambre. Y entonces sacan el cajón, se lo llevan, lo queman rapidito, lo incineran rapidito y Santrich muerto de la risa en el Caquetá con su amigo Márquez. De manera pues que, ¿será de eso lo que quiere el cardenal? Un daño tan grande a la Iglesia Católica como el que le ha causado el cardenal. El daño más grande que se le ha causado a la Iglesia en su historia. Sí, en su historia. Bueno. ¿Usted recuerda, William, lo que fue la Iglesia en la época no, pues que no recuerda, usted estaba recién nacido, de la resistencia contra Rojas Pinilla? El padre Fray Severo Velázquez, nunca lo olvidaremos. En la Porciúncula. Sus sermones en la iglesia de la Porciúncula. Sí, señor. Todos los obispos, todos los sacerdotes al pie de una bandera, la bandera de la libertad, de la dignidad nacional, defendiendo la soberanía popular, la voz del pueblo. Esa era la Iglesia Católica. ¿Qué tal, Monseñor Rubiano?
¿Qué tal que a Monseñor Rubiano, el del elefante, el que se le enfrentó al elefante, se le enfrentó a Samper? Sí, señor. Todos los curas enfrentados a Samper, con un valor inaudito. ¿Y cuántos fueron los curas sacrificados y masacrados a raíz del 9 de abril de 1948? Entre otras, el padre Ramírez, que fue beatificado por el Papa Francisco ahora. Víctimas de la verdad, víctimas de estar con la palabra de Dios, víctimas del mensaje de Jesús. Ahora esos mismos son los que salen a encubrir y a tapar y a darle tratamiento que no le darían a ningún otro preso en Colombia. Que nunca se le ha dado a nadie. Dígame, y que no se lo han dado a nadie. Sí, no. Dígame, ¿cuál preso ha estado refugiado en un palacio episcopal en Colombia? No. No, nunca. Y preso, además culpable, porque estos bandidos de las FARC han confesado, no han confesado los delitos específicos, digamos, el atentado en mi contra no lo confesaron, de ningún modo, pero han confesado que son unos criminales, un criminal confeso, en un palacio episcopal, en un sitio de la iglesia católica. Con razón, la gente está indignada. Indignación es la palabra. Así es. ¿Y cómo le parece lo que le digo César Gaviria a alguien? Porque ustedes ya saben a quién. Cuando dice, sinvergüenzas que patrocinaron a Kiko Gómez no pueden gobernar. Eso que ha pasado con la nutrición en este gobierno es vergonzoso. Que se hayan estado robando la comida de los niños. De la nutrición en la Guajira del señor Kiko Gómez, un bandido, y le entregaron la política, le entregaron el gobierno, le entregaron la nutrición, le entregaron todo, y era la idea, ustedes lo vieron por televisión, la idea era de niños muriéndose de hambre, y el señor echándose la plata de la nutrición al bolsillo, la de los niños. Eso es infame, eso es infame. No merece llegar a la presidencia de Colombia alguien que es insensible a semejante insensatez. No puede gobernar a Colombia, no puede. ¿Gaviria se volteó otra vez? Voy. Oiga, no. Bueno, dicen ¿Sí? que el que no se voltea no se asa, ¿no? Sí, eso estoy viendo. Monse, defienda, no, de verdad, tanta duro volteada, no, tan duro no, Sí, tan a mí- duro a mí- no. Yo estoy confundidísima. Sí, de yo ya no verdad. sé en dónde va. Sí. No sabía que iba en esto. Duro no, Entonces, duro no. ¿y quién se roba la plata de los niños? Pues desde el gobierno de Santos. Pues claro. Los parlamentarios amigos, los de la mermelada. ¿Quién más se roba la plata? Bueno, precisamente estamos con una senadora de la República, una mujer joven, de esas mujeres que llegan a engrosar la fila de las mujeres que se están tomando la política colombiana, gracias a Dios, pero mujeres honestas, verticales. Esto no es la Merlano, pues, la que por cuenta de alguien compraba los votos allá en Barranquilla. No, estas son mujeres del tamaño, de la condición que traza Marta Lucía Ramírez, desde luego, quien va a ser la vicepresidenta, pero de ahí sigue María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Paola Holguín, esta niña Ruby Chagüí, María Fernanda Cabal. Esto es una verdadera rebelión, la rebelión de una nueva generación y de las mujeres que llegan al poder. Quiere que oigamos a Ruby Chagüí para que nos cuente cómo se está adelantando en Córdoba, que es la mata del santismo corrupto, de los ñoños y los musas de toda esa región del Atlántico colombiana martirizada por estos bandidos. Vamos a Claro, escuchar doctor. a Ruby Chagüí, William. Sí, señor. Y les decíamos a ustedes que les hablábamos Al al oído. oído. Son las 7 de la mañana, 48 minutos.